Continúa el pulso secesionista del Estado. La Junta de Portavoces del Parlamento catalán acuerda que en la próxima sesión se active la ley de referéndum, lo que en la práctica supondrá la declaración unilateral de independencia. El rey, que ayer se dirigió a todos los españoles, acusó a las autoridades catalanas de quebrar la unidad de España y de demostrar una deslealtad, dice, a los poderes del Estado. Sin embargo, se echó de menos un mensaje explícito a esa parte de la ciudadanía que es partidaria de la secesión. En la parte política siguen enconadas las posturas del gobierno catalán y español. Ambas partes se muestran abiertas al diálogo, pero ninguno da el primer paso. Otros no ven como interlocutores válidos a los actuales representantes, tanto en Cataluña como en el gobierno. Sin embargo, desde Madrid, quienes no reconocen a Puigdemont para hablar, tampoco actúan. O se le reconoce como interlocutor o se le aplica la ley con todas sus consecuencias. Hablaremos de esto. En cualquier caso, la convivencia se está haciendo insoportable para los catalanes que no se sienten independentistas, ni para los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que están allí desplazados, ni para una buena parte del tejido empresarial. Un ejemplo es el de la empresa biotecnológica Horizon, que ha abierto la sesión de hoy en bolsa con una fuerte subida tras anunciar el traslado de su sede desde Cornellà de Llobregat, en Barcelona, hasta Madrid. Las acciones de esta compañía han abierto la sesión a 1,93 euros tras cerrar ayer a 1,79 euros, lo que supone una subida de casi un 8%. Y en la banca ya se están viviendo los problemas económicos que se pueden generar con una caída sucesiva desde el pasado 2 de octubre, hoy de un 6% en CaixaBank y la constante retirada de depósitos. En fin, que si esto no se arregla de forma rápida, no solo van a sufrir los actores implicados, sino que ya está sufriendo el resto del país. Buenas noches, bienvenidos a la edición número 647 de En la Picota en Televisión Extremeña. Vamos a centrar nuestra atención, indudablemente, como no puede ser de otra manera, en esta grave crisis de Estado que estamos viviendo con el desafío independentista de Cataluña. Para ello, contamos con una diversidad de opiniones que reunimos todos los miércoles en torno a esta mesa de diálogo. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Ayer te vi en el homenaje a Pepe Fouto, te vi en la televisión, aquí en esta casa, y rescatamos unas imágenes de aquel ascenso a la Primera División, en la que, curiosamente, ahora que estamos hablando de Cataluña, hiciste un paralelismo entre Santa Eulalia y la Moreneta. Pero ese no fue el ascenso a Primera División, fue el ascenso a Segunda. Ah, ese fue el ascenso a Segunda. Porque la liguilla de ascenso la jugaron el Lugo, el Osasuna Promesa, el Mérida y el Barcelona Atlético. Y yo dije, Santa Eulalia la ganó la partida a la Moreneta. Ese fue el mensaje. Porque perdimos, ganamos allí 1-0 y perdimos allí 2-1, con lo cual el gol les favorecía a ellos, pero luego el Osasuna Promesa, el Lugo, les empató en el mini estadio. Patrona Santa Eulalia, por antigüedad, le ha ganado la partida a la Moreneta. ¡Viva Mérida! ¡Viva Mérida! Y esa es la locución, porque seguramente el ascenso a Segunda fue muy emotivo, muy singular, porque casi se da por perdido. Esa locución mía que digo yo desde el balcón, Pepe, no sé qué, viva, Santa Eulalia la ganó la partida a la Moreneta, viva Mérida y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues fíjate si está de actualidad ahora con el tema de la Moreneta. Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Viviendo con intensidad también, supongo, sí, estos días, ¿no? Por supuesto que sí, hay que estar pendientes sobre todo de las noticias que llegan y de las opiniones que van y que vienen y se cruzan, y bueno, y a ver si hay una resolución del problema catalán de una manera aceptable para todos. Bueno, veremos, y eso deseamos todos, evidentemente. Por cierto, que se produce tal volumen y con tal rapidez de noticias que prácticamente lo que ponemos en nuestro guión se queda añejo al poco tiempo. Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, paz y bien a todos. ¿Y tú cómo lo vives? Bueno, esto no es una crisis de Estado, esto es un golpe de Estado que están dando unos delincuentes y que del mismo modo que no se habló con Tejero, ni con el general Armada, ni con Milán del Bosch, aquí no se tiene que hablar con nadie, se tiene que aplicar la ley, sencillamente. Eso pero, es lo que decía. Si no se le reconoce, que se aplique la ley. Bueno, sí, pero vamos, esto de hablar con Tejero no se hizo y ni se tenía que hacer. Pero tampoco hay que hablar con estos delincuentes que están creando el terror social, sencillamente el terror social al más puro estilo comunista.
Pero se le aplicó la ley y fue a la cárcel. Después yo ya desde aquí, y antes de empezar nada, simplemente quiero desde aquí rendir un homenaje, dar la más alta consideración, el mayor de los respetos, mi mayor admiración, y además creo que en esto no estoy solo, sino con la gran mayoría de la nación española, con la gran mayoría del pueblo español, con los cuerpos y fuerzas de seguridad de la nación española. Es decir, con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, que están siendo tratados, como ayer dijo, y hago las palabras mías de Guillermo Fernández Vara, los están tratando como perros. Y yo, en lo que de mí dependa, aquí está mi mano, aquí está mi sapiencia, aquí si tuviera casa en Barcelona les daba casa en Barcelona, y que ya está bien, que yo no me apunto con los delincuentes, me apunto con la ley. Y siempre arriba España, siempre viva España, como dicen ellos en sus propias reuniones. Y ya está bien de estar protegiendo, incluso medios de comunicación, protegiendo a unos delincuentes y a unos golpistas. Y yo, desde luego, si me dan a elegir entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que lo que se vienen a dedicar es a defender los derechos y libertades constitucionales que tenemos todos y cada uno de los españoles, menos en esa región de España que se llama Cataluña, ya es hora de empezar a que por lo menos los que queremos a España y los que queremos a estos cuerpos y fuerzas de seguridad de la nación, que se sientan arropados por la gran mayoría del pueblo, y que por parte de las instituciones y por parte de las autoridades no se les deje tirados, sino simplemente que apliquen la ley. Ya está. Bueno, se están viviendo muestras de solidaridad de gran parte del pueblo catalán, precisamente abriendo sus casas para acoger a estos agentes. Bueno, que hay que decir que ellos no tienen la culpa de nada. Ellos están allí cumpliendo con su deber. ¿Pero que han hecho de mal? Porque yo hasta ahora no sé lo que han hecho de mal. Digo, para quienes interpreten que han hecho mal. Yo sé que ha habido más cargas en otras acciones en Europa, más fuertes. Y de ha los habido los problemas que haya habido, pero son problemas puramente administrativos, técnicos. La Guardia Civil es un cuerpo de categoría. Y la Nacional, los dos. Históricamente, he dicho en alguna ocasión que ojalá en España hubiera un solo cuerpo. ¿Qué pintan los Mossos de Escuadra después del espectáculo del otro día? Lo digo como colaboradores de esta necesarios. ciudad y con todo el derecho ciudadano. Una policía única, una Guardia Nacional, una Guardia Civil, como en Francia la Gendarmería, en Portugal los guardias o en Italia los carabinieri. Es decir, un cuerpo único. Un cuerpo único, un cuerpo entre la Guardia Civil que tiene una... Hombre, lo voy a decir, lo voy a negar yo cuando me rompí el alma como alcalde para la Academia de la Guardia Civil de Tráfico. Que es un honor que, por cierto, no tuve el honor de inaugurarla cuando me la machaqué yo enterita. A ver, que lo sepa la ciudad. Juan, si quieres decir algo de porque esto, algunos, mi sucesor se la arrogó como propia. Simplemente inmensa que mentira. En una situación como la que estamos hay que tener también un poco de sentido común y no dejarse llevar por las emociones y los sentimientos que a veces nos traicionan. Vale, pues empezamos, que llevamos 8 minutos y no hemos comenzado el programa. Vamos a empezar. Yo no. Como hemos dicho. En lo que a mí respecta, a mí no me han traicionado los sentimientos. Que yo considero y le tengo respeto y me parece que son los garantes de la democracia, los cuerpos y fuerzas de seguridad de la nación española. Esto es, la Guardia Civil y la Policía Nacional, eso no es una traición de los sentimientos. Eso es para mí una verdad como un templo. Y quiero darle un homenaje desde aquí. Pero pues así de sencillo. Venga, vamos a comenzar. Señores, como decimos, la mesa del Parlamento catalán y la Junta de Portavoces, no acabamos, Ante tanto españolismo, respetando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues no tengo nada que decir, simplemente que no estoy de acuerdo con ese españolismo total. Vas a tener la oportunidad ahora en el punto cuando hablemos sobre el tema de la vicepresidenta. Respeto a los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que los respeto simplemente, y bueno, y ya está. Están ahí para cumplir una función y no extralimitarse ni actuar fuera del contenido legal que les marque la ley, les marque la democracia, y punto. Y para ahora ser bien, leales, creo que el españolismo y el patrioterismo que se está utilizando y que se está manejando en estos momentos, pues creo que sobra
sobra el 99,9%. Venga, vamos a entrar. Ya habéis expresado todas vuestras opiniones sobre la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como decíamos, el Parlamento catalán y la Junta de Portavoces se han reunido para acordar la fecha y el orden del día del próximo pleno, el primero tras el referéndum ilegal. Junts pel Sí y la CUP han propuesto que sea el lunes y que comparezca Puigdemont para valorar los resultados de la consulta. Este pleno conducirá previsiblemente a la declaración unilateral de independencia, como ya ha asegurado el propio presidente catalán en una entrevista realizada a la BBC, otorgada a la BBC. Y 2 días después del referéndum independentista ilegal, el rey Felipe VI se ha dirigido a los españoles con un mensaje en el que ha acusado a la Generalitat de situarse al margen del derecho y de la democracia y de pretender quebrar la unidad de España. Felipe VI se ha referido a las autoridades catalanas sobre las que ha dicho que han tomado decisiones que han vulnerado de forma sistemática las normas, demostrando una deslealtad inadmisible a los poderes del Estado, a los que representan, dicen, en Cataluña. Les acusa de socavar la convivencia de la sociedad catalana. El jefe del Estado ha culpado al Gobierno y al Parlamento catalán de haber menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán, dicen, al conjunto de los españoles, y ha alertado de que con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. Vamos a valorar este mensaje del rey. Juan, empezamos por ti. ¿Qué opinas de lo que ayer escuchaste, de este mensaje que, por cierto, se ha hecho esperar? Bueno, porque ayer ya comentábamos que quizás se estaba tardando mucho en que el jefe de Estado se pronunciara en torno a este tema. No lo escuché detenidamente, ni lo he leído detenidamente, simplemente de las 4 notas que he visto a través de la prensa y tal, pero lo que sí me da la impresión de que fue un discurso muy sesgado, dirigido a un sector de la población catalana, marcando unas líneas de comportamiento al gobierno del Partido Popular, totalmente, o sea, un discurso identificado con lo que es puramente el sentido españolista del nacionalismo español, porque frente al nacionalismo catalán existe, como hemos comentado aquí en muchas ocasiones y he comentado, tenemos el nacionalismo español. Entonces existe una identificación muy grande entre este tipo de discursos en donde el rey se coloca por encima de la ley, por encima de la democracia, cuando realmente a él no lo ha votado nadie. Todavía no hemos escuchado que quiere someterse a un referéndum en donde se dirima la monarquía o la república, ¿no? En definitiva, para ser breve, como nos has pedido, yo creo que el discurso fue muy sesgado, castiga solamente a la Generalitat, se olvida del comportamiento que ha tenido el Estado español después de muchos años, que ha permitido que se pudra la situación, y creo que no debería de haber sido ese comportamiento, puesto que en cierta medida sí lo entiendo, puesto que lo que quería decir él es defender su puesto y defender su posición, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña es un movimiento de carácter republicano que pone en crisis a la monarquía, pero bueno, tendremos tiempo de seguir hablando. Domingo. Bueno, aquí en este ordenador portátil que son los teléfonos, voy a leer lo que dice el artículo 56 de la Constitución española. Por cierto, no sé cómo pueda extrañar que el rey de todos los españoles, esto es, el jefe del Estado, de la monarquía parlamentaria en la que está organizada el Estado social y democrático español, democrático y de derecho, artículo 2 de la Constitución, no sé cómo nos extrañamos que se tenga sentido españolista. A mí no me extraña que el presidente francés, Macron, tenga sentido francés, naturalmente. Incluso el presidente italiano tenga sentido italiano. Y hasta la reina de Inglaterra tenga un espíritu inglés. Y el rey de Bélgica exactamente igual. Y no digamos ya el presidente americano y los americanos. Es decir, esta es la única nación de Occidente en la que nos da vergüenza llevar la bandera porque se te señala como antidemocrático y facha. Es
Es decir, aquí somos capaces de ir con una camiseta, con una bandera americana y no pasa nada, o inglesa o francesa. Ellos van presumiendo de sus banderas y aquí no podemos hacer ningún tipo de signo externo que tenga que ver con el españolismo. ¿Pero esto qué es? Esto es sencillamente la nación española. Lo que ocurre es que durante 40 años, y ya empieza a reaccionarse en contra de eso, ya es hora, todo lo que suene a España ha sonado a franquista. Pero si Franco hace ya 40 años que murió, si es que hay gente, y sobre todo la ultraizquierda, que está viviendo todavía a costa de Franco. Pero si Franco hace ya mucho que murió, si aquí la gran mayoría del pueblo español nada tiene que ver con Franco. E iba a leer el artículo, a ver si lo pongo el artículo 56 de la Constitución española. Española, perdón, la han debido de llamar Constitución como a la Agencia Nacional de Meteorología, ahora se llama Agencia Estatal. La Radio Nacional dentro de poco se llamará Radio Estatal, porque aquí todo lo que sea nacional suena mal, porque es que le molesta a la izquierda, esa izquierda que sabemos cómo funciona, ¿no? Pero este artículo 56 sigue diciendo: el rey es el jefe del Estado. Además, eso de que no lo votaron, creo que hubo un referéndum el día 6 de diciembre de 1978, abrumadoramente por el 91% de los españoles fue aprobado, y eso decía, es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Funciones del rey, que no me las estoy inventando yo, ni se las inventa nadie. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Es decir, que aquí nos llame la atención que el jefe del Estado, en cumplimiento de su mandato constitucional, diga: oiga, vamos a cumplir las leyes. ¿O es que ya a los golpistas y a la ultraizquierda contraria al sistema democrático también le molesta que se aplique la Constitución? Vale. Antonio, no sé, y ahora hacemos una segunda ronda también sobre el mensaje del rey. ¿Creéis que se echó de menos un mensaje a las ovejas descarriadas, por llamar de alguna forma, entre comillas, a los independentistas para poder atraerlos? Es que yo no creo. Antonio. Yo, sinceramente, dicho con tranquilidad y reflexivamente, yo no creo que hubiera lugar, porque ellos han planteado una cuestión que es segregacionista del resto. Y entonces él no tenía esa obligación de abrir el diálogo, que está planteado encima de la mesa y no lo quieren. Pues me plantea una única, en fin, declarar la independencia. Me sorprende que no lo haya elegido el día 6 de octubre, que es cuando en el año 1934 la proclamó Lluís Companys, el balcón de la Generalitat, declaró, o sea, promulgó o anunció el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Cuidado, ahora ni esto, ahora Independencia Express, que no se la creen ni ellos, y lo dice una persona de izquierda. Macron se está dando cuenta, Alfonso Guerra lo dijo, el 155 hace meses. Borrell. Y Javier Solana ha dicho sistemáticamente que hace falta un ejército europeo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció correcto, porque era la persona a batir. Es decir, tú no puedes jugar sobre las cuestiones del contrato y buscando una sistemática de acorde con tus fines. Por cierto, a la reina de Inglaterra no la ha elegido nadie, Juan Viera. La reina de Inglaterra es la consecuencia larga, los Windsor, los York, los Lancaster, tal, que se han alternado. Ahora creo que es la dinastía Windsor, ¿no? La que hay, que está entroncada desde la reina Victoria con la monarquía española. Y la española ha tenido la fusión de los dos grandes reinos, Aragón y Castilla, antes de la reconquista final del reino de Granada, y los Borbones, con dos restauraciones, una la de Cánovas y otra la del 78. Esa es la realidad. A mí me pareció bien el discurso, porque evidentemente hay que poner encima de la mesa, algo que estoy de acuerdo más tranquilamente que Domingo, que se salta mucho, y yo creo que no debemos perder los argumentos reflexivos, y es que España tiene que volar un poco por encima de la leyenda negra que nos perjudicó hacia el mundo anglosajón, porque España es la nación más vieja de Europa. Y además, España tiene unos valores de convivencia en la historia y unos valores idiosincráticos, económicos, sociales, tan complicados con la Inquisición, como los alemanes, pero es una vieja nación
que no puede tirar por la borda en un minuto lo que se le ocurra a 4 golpistas, que ahí estoy de acuerdo con él, golpistas, delincuentes políticos que están llevando a esto a un traste que no va a tener sentido, porque llega un momento en que la educación se sustituye por lo que tiene derecho el Estado, que es la fuerza, a cualquier nivel. Sí, yo vuelvo a repetir lo mismo, el discurso del rey ayer fue un discurso cejados para, entre otras cosas, salvar su propia situación como jefe de un Estado en donde él ha sido un heredero del franquismo y no ha habido una proclamación popular a través de un referéndum, y si es tan demócrata, pues que se someta a una votación como puede suceder en cualquier otro lugar u otro momento. Eso por un lado. Cuando hablo de nacionalismo español es el comportamiento típico que intenta mantener a la fuerza una situación frente a lo que es o lo que llamamos nacionalismo catalán. Cuando se habla de nacionalismo de un signo, hay que hablar de nacionalismo de otro signo. Y si es jefe de todos los españoles y es el jefe del Estado, lógicamente debería de haberse preocupado por los heridos en Barcelona, debería haber mencionado a los 2 millones de votantes que participaron en el referéndum, y bueno, y debería de haber tenido una comprensión mayor de la situación española. Pero él, en definitiva, lo que hizo fue tratar de salvar su reino y marcar unas líneas de comportamiento al Partido Popular, o sea, marcar el discurso al Partido Popular. Y eso no quiere decir, y no dejo de reconocer, puesto que ahora mismo no ser políticamente correcto, pues es bastante difícil en Extremadura, ¿no? Lo que quiero decir es que la situación es complicada y yo la esperanza que tengo es que haya una intervención de Europa para que de alguna manera se busque un entendimiento entre un gobierno del Estado español que jamás ha querido buscar una solución al problema catalán, con la dirección del nacionalismo catalán. Venga, Domingo. Esto no estamos ante un problema ceñido a un rincón de la nación española, concretamente a la región catalana. ¿Qué va? Esto es un problema de España. Esto que está ocurriendo ahora mismo en España es algo en el que la historia ya nos ha enseñado. O sea, no es nada nuevo bajo el sol. No pensemos que esto es algo nuevo. No. Esto está todo muy meditado. Está todo muy meditado. Y está muy meditado, y hago mía las palabras del rey, porque hay una deslealtad inadmisible a los poderes del Estado. ¿Y por qué hay una deslealtad inadmisible? Porque se quiere destruir España. El concepto de España, que lo ha tocado tangencialmente Antonio Alcalde, lo ha tocado con el concepto de España, de nación española, deviene, no ya de los romanos, que también, y de antes de la invasión musulmana, sino deviene de la creación del Reino de España por los reyes católicos. Si no me equivoco, a eso se refería Antonio Alcalde. Y desde ahí viene la nación española en lo que lo conocemos. Claro, se quiere destruir España y hay mucha gente interesada en destruir España, por ideología, por egoísmo. El separatismo, ahí está la historia, lo que ha hecho el separatismo, pero esto no está previsto solo para la región catalana, ¿qué va? Si ya están en cola los vascos, las provincias vascongadas ya están en cola. Pero es que después van a venir, pues incluso Canarias, vendrá la zona balear, si me apuras Galicia, aunque ahora está ahí Feijóo, pero bueno, o sea, esto es todo un cúmulo. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención, o no me llama nada la atención, es que va de suyo. La izquierda antisistema, por eso el PSOE está en un nuevo dilema. El PSOE tiene que empezar a decir: me apunto a la democracia
o me voy a la destrucción de España, que es lo que está buscando Podemos, que por eso Podemos y los comunistas están apoyando a los delincuentes de la región catalana golpistas. Esto es un problema no regional ni autonómico, esto es un problema nacional. Y la nación española, la soberanía nacional española, la España constitucional, tiene que reaccionar. Y tiene que reaccionar y obtener un triunfo sin paliativos y sin ningún tipo de fisuras, incluso suspendiendo la autonomía catalana para que aprendan a lo que es rememorar, a recuperar la autonomía catalana. Venga, Antonio, sobre este tema ya terminamos. Vamos a ver. El rey es consecuencia de la Constitución de 1978. Está ahí. Como otras monarquías, están ahí. Gusten, no gusten a uno otro. Pero el rey, en su discurso ayer, defiende el 53% real, constata en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña, que el 53% de votantes no eran del bloque independentista. Con lo cual, incluso aunque fueran menos, cercano al 50%, hay que defenderlo, porque si no es un golpe de Estado social, es un golpe de un egoísmo brutal y es un golpe lapidador, que denota además un problema de sentirse superiores, cosa que para solucionar el problema de Japón y Alemania han costado 2 guerras mundiales. El expansionismo japonés que creó el Manchukuo, que invadió China, que en un territorio con 300.000 kilómetros cuadrados, que un tercio como mucho es habitable, ha tenido siempre la necesidad expansionista, como le pasó a Alemania con el Kaiser Guillermo o con Hitler. Es decir, esto es una tragedia. Lo que puede plantearse como efecto dominó desde Cataluña es muy grave. ¿Por qué? Porque hay mucha gente interesada en romper el proyecto europeo. ¿Serán los estadounidenses de ahora, de la mano de este individuo, de este señor? ¿O serán los chinos, que dominan el 52% del comercio mundial? ¿Serán los japoneses con sus intereses en África, sus pesquerías depredadoras? ¿O será el nuevo zar Putin, que tiene controlado el proceso propagandístico de Cataluña? Pero está ahí. Y Europa tiene que darse cuenta de una cuestión, que es el problema. O Europa avanza en sus sistemas de gobierno, o va a tener Polonias, Hungrías y problemas sueltos. Llegado ese caso, habría que pensar otras opciones, porque efectivamente la gran tragedia que tenemos aquí sobre esos valores de sentirse superiores, por cierto, los catalanes no tienen ni un premio Nobel en la historia, ninguno. A ver si vamos a pensar que desde la sardana sabemos que somos superiores intelectualmente. No, este territorio llamado España, que en el año 59, cuando empezó a liberalizarse la economía de manos de Europa, del Opus Dei, de los gobiernos tecnocráticos de López Rodó, 1959, 60, 61, los primeros planes de desarrollo, Cataluña tenía 3.200.000 habitantes, Extremadura 1,5. Cataluña tiene hoy 7,5. ¿Sobre qué? Sobre un juego de proteccionismo brutal del Estado español, que ya se le vino otorgante los Borbones con las concesiones de los tabacos de Filipinas y Puerto Rico y los monopolios del textil. Y ese tema hay que revisarlo. Si hay ruptura, a Cataluña hay que ponerla en su sitio, en lo que permite su territorio, 2 o 3 millones. Nosotros tenemos derecho a tener la Nissan, la SEA, las fábricas de automóviles y todos los elementos sobre los que se ha establecido la nación catalana con manos de obra barata y recursos exteriores que lo han manipulado. Hasta el regalo de una Olimpiada, hombre, hasta el regalo de una Olimpiada que tenía todo el derecho en Madrid. Por lo tanto, me parece magnífico el discurso del rey defendiendo al 53% de ciudadanos catalanes que no están por la independencia, por lo menos en las últimas elecciones. Venga, tras haber mantenido el respaldo al gobierno hasta ahora, ante el desafío secesionista, el PSOE ha decidido apuntar directamente al Ejecutivo y a exigir responsabilidades políticas a la número 2 del gabinete de Mariano Rajoy por las cargas policiales del pasado 1 de octubre en Cataluña. Los socialistas pedirán la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la actuación policial que trató de impedir el referéndum ilegal. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta, argumentando que la responsabilidad última política corresponde a Sáenz de Santamaría por ser la coordinadora de la actuación del Gobierno durante el referéndum ilegal. Vamos a hablar de este tema
curiosamente, se pide esta reprobación, pero hasta el próximo día 10 de octubre, es decir, la semana que viene, no se va a tratar este problema en el Parlamento español. Grave es que esta semana no haya habido sesión en el Congreso de los Diputados. Domingo. El País sabemos que es un periódico muy de derechas, lo sabemos de siempre, ¿no? O si de algo no peca el País, es de ser de derechas. Actualmente sí. Bueno, pues curiosamente el País, Alfonso Guerra, en el País. El PSOE tiene que retirar la reprobación a la vicepresidenta y reprobar a los golpistas. El ex vicepresidente socialista cree que no se puede negociar con Puigdemont y que en Cataluña hay un movimiento prefascista. Yo creo que, vamos, es que lo suscribo, igual que suscribo lo que ha dicho Guillermo Fernández Vara en la rueda de prensa de ayer referente a la policía y cuando se refería a la Guardia Civil y Policía Nacional, los cuerpos y fuerzas de la seguridad de la nación, que decía, ellos son nosotros, los guardias civiles y los policías nacionales, ¿no? Bueno, pues aquí está. Entonces, me referí antes, ¿qué PSOE es el que necesita la democracia española, el sistema constitucional español? El PSOE de Pablo Sánchez se llama, ¿sí? O Pedro Sánchez, perdón. Es que no sé si era Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Pablo, lo que sea. Porque como este Pedro Sánchez lo que quiere es ser absorbido por Podemos, pero hay otro PSOE. Hay otra vida a pesar de este PSOE, que sí, que ha ganado un congreso, pero Pedro Sánchez o cambia el criterio, o se va a convertir en un Largo Caballero y en un Juan Negrín. Y ya sabemos lo que representó para la historia Largo Caballero, Juan Negrín y Prieto. Siempre le recuerdo al bueno de Antonio Alcalde, sé el besteiro del PSOE, hombre. Es que yo ya le digo a Guillermo Fernández Vara, sé el besteiro del PSOE de ahora, hombre. Si te está abriendo las puertas al propio Alfonso Guerra. A mí hay algo que me sorprende con toda esta movida, y es cómo que se supone que la ultraizquierda antisistema lo que defiende es a los pobres, en este caso se está volcando de hoz y coz a favor de la región más rica de España. Está defendiendo a los ricos la ultraizquierda. Es impresionante. O sea, la incoherencia intelectual no puede llegar a más. Y sin embargo, como está en la sexta y en la 4 apoyados, como Roures lo apoya, pues entonces vamos a apoyarlo. No lo entiendo. Y ya termino esta intervención, moderador. ¿Por qué está apoyando la ultraizquierda antisistema esto? Porque a río revuelto ganancia de pescadores. Y a los antisistemas, a los que no creen nada más, quieren llevarnos a que esto sea Venezuela y Cuba, una pequeña mezcla, lo que quieren es una España dividida, débil y noqueada. Sí, seguimos. Bueno, yo en ese aspecto, lo tengo que decir claramente. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado Alfonso Guerra. De hecho, nosotros como DCSI hemos mandado un comunicado diciendo a los medios que esto, en estos momentos, el juicio a Rajoy, que habrá que hacerlo, evidentemente, la consideración política es una cuestión que no es en estos momentos la prioritaria. La prioritaria es un bloque de acción constitucionalista que afronte la situación y tome decisiones importantes. Es curioso, siguiendo un poco el hilo que ha marcado Alfonso Guerra respecto de que se está incubando un prefascismo europeo, es cierto, cómo la ultraderecha europea ha visto, la superultraderecha europea, los nazis europeos, los que quieren levantar otra vez la mano, los que quieren agitar el continente de forma violenta, desde Le Pen hasta otros, que no recuerdo los nombres, están absolutamente en favor de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque a río revuelto ganancias de pescadores, es lógico. Pero por lo tanto, ese es nuestro siguiente tema, los apoyos que tienen los independentistas en Europa. Me has preguntado exactamente esto. Por el PSOE. Vamos a ver el PSOE y la reprobación. Vuelvo a decir, lo he dicho claramente. Yo creo que el PSOE tiene que en estos momentos apoyar al gobierno de la nación en relación con este tema
No puede haber derivas, ni puede haber elementos hijuelas que entretengan, desvirtúen o distraigan la historia. Hay un problema de Estado muy grave, hay un golpe de Estado de forma oportunista con manual clarísimo de activistas. Sin duda. Y en consecuencia eso hay que pararlo. ¿Por qué? Porque si no, el desastre que puede haber a futuro para el conjunto va a ser muy duro. Y lógicamente, hacer Estado de Derecho no se puede permitir. Por tanto, yo no creo que el problema sea, no creemos muchos que el problema en este momento sea reprobar a Soraya Santa María. El problema en este momento es determinar decisiones, acciones que desde el Estado renormalicen la situación. Porque si no, efectivamente, estamos en manos de un movimiento que juega al efecto dominó en Europa, interesadamente, interior y exterior, para acabar con el futuro. Empezó con el Brexit, sigue en Cataluña y ya veremos dónde termina. Porque al final luego será Córcega, será Flandes, en fin, esta es la historia. Juan. Desde mi punto de vista y como opinión personal... Lo he dicho muy serenamente, sí, y muy respetuosamente. Y yo estoy lo ha dicho Alfonso Guerra, que para mí es una referencia histórica importante. Sí, a mí me... No, es que te ríes como si lo que uno dice fuera una putada. No, yo te digo que para mí, desde mi punto de vista, con defensores del nacionalismo español, como tenemos aquí esta noche, esta tarde, dentro de 3 o 4 años, el 70% de los catalanes son independentistas. En primer lugar. En segundo lugar, quiero decir que, lógicamente, el PSOE se guarda de alguna manera no pedir la reprobación del presidente del Gobierno. No pide la reprobación del presidente del Gobierno porque, de alguna manera, está ahí tal y cual, y entonces tampoco de Zoido, porque el ministro está totalmente amortizado políticamente. Entonces, bueno, pues se busca a la vicepresidenta tal. Pero, en definitiva, el gran problema que tenemos actualmente es un problema provocado por el gobierno del Partido Popular y la oposición, en donde ha estado el PSOE, que han permitido que esto se pudra durante muchos años, desde hace ya 15 o 20 años que se podía haber solucionado, desde que empezó todo el tema y siguió con la liquidación del referéndum en el Tribunal Constitucional en el año 2010. Un estatuto que habían votado ya y habían aceptado los catalanes. Entonces, todo ese proceso es el que nos lleva actualmente. Y otra de las características que muestra este nacionalismo español es el que estamos viendo aquí, y es cómo Cataluña se presenta como un enemigo de Extremadura y como culpable de la situación que tiene Extremadura. Y eso es características propias de un nacionalismo español para enfrentar al nacionalismo catalán. Y no es de eso no hay nada cierto, porque todos sabemos que si Extremadura está como está, es por el problema de las clases dirigentes que hemos tenido aquí. Es que llevo muy poco tiempo hablando, Llevas 2 minutos 15 segundos. Llevo poco tiempo. Es que le estás haciendo. Más que Antonio. En fin, el asunto y el proyecto y la destrucción de España. La destrucción de España viene de las políticas de austeridad que se han estado aplicando y que han llevado a que, por ejemplo, en Cataluña, la inmensa mayoría de la gente pues no reconozca al Estado español. Yo sé que es difícil hoy, con ese nacionalismo español que tenemos y ese españolismo que tenemos aquí en Extremadura, pues es difícil hablar ciertas cosas. Pero vuelvo a insistir, la cuestión está, desde mi punto de vista, para hacer frente a este problema es necesaria la intervención de Europa. De otro modo, las cosas se van a complicar mucho más. Un intermediario. Apuntas a una intermediación por parte de Europa. Europa tiene que intervenir. Abrimos el abanico con este tema también sobre la intermediación, Domingo. Hay una cuestión muy clave, y es que si tú y yo jugamos al tenis esta tarde, mañana por la tarde, y yo me invento las reglas del juego, tu lado es para dobles, y entonces mis pelotas, si entran en la zona de dobles, valen, pero si las tuyas tienen que entrar en la buena, estamos jugando en desigualdad. Si tú y yo hacemos un combate de boxeo y yo voy con unos guantes de boxeo que tienen hierro por dentro, y si jugamos un partido de fútbol y yo juego con 15 y tú juegas con 8, evidentemente yo no estoy respetando las reglas del juego.
Cuando se hace algo, y en política también, eso se llama Estado de Derecho, hay unas reglas del juego. Y las reglas del juego que tenemos y que nos dimos los españoles en 1978 para que España sea una monarquía parlamentaria y una democracia, un Estado social y democrático de derecho, está en la Constitución española. Y hoy por hoy son esas las reglas del juego. Y aquí, a través de la agiprop, de la agitación y de la propaganda, y del separatismo y de los nacionalismos, que no deja de ser el cáncer de la democracia en España, como lo ha sido en Europa. Recordemos que la Primera Guerra Mundial, porque vino, por ejemplo, en fin, es que hay personas, hay instituciones ya que no quieren respetar las reglas del juego. Y para que exista una soberanía catalana, para que exista una soberanía vasca o extremeña, tiene que cambiarse la Constitución, porque actualmente, constitucionalmente hablando, solamente hay una soberanía, que es la soberanía nacional española, no hay otra. Y hay un sistema para cambiar eso, que son los artículos 167 y 168 de la Constitución española, y es a través de un referéndum nacional, español, si se me apura, estatal, nación-estado. No pueden hacer lo que están haciendo. Igual que no se permitió a Tejero hacer lo que hizo, ni al general Armada, ni al general Milán del Bosch, no se puede permitir. Y hay que utilizar todas las armas legales que da el derecho, incluso la utilización de la fuerza de la ley, para evitar que unos delincuentes, exactamente golpistas, que están realizando un continuado delito de sedición, de una vez por todas se aplique la ley. Antonio. ¿Qué eso de que Europa tiene que intervenir? ¿Qué es eso de que Europa tiene que intervenir? Europa lo que tiene es que mirar este problema porque le va a afectar. ¿En qué medida? Europa no puede mantener el sistema de los estados y el de los mercaderes, porque ese es el problema. Hoy Cataluña en España tiene mucho más autogobierno que los federales de Estados Unidos o de Alemania. Muchísimo más. Así es. Muchísimo más. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Si prácticamente, si Europa avanzara en la construcción política, Cataluña, Extremadura prácticamente ya funcionan en cierto modo desde el punto de vista de la acción diaria como independientes, coordinados por una estructura federal, un banco único, una reserva federal como Estados Unidos, aquí el Banco Central Europeo, claro, y una moneda única. Pero el problema es que el problema es Europa, Juan Viera. Por eso los intelectuales de izquierda tienen que dar la cara, como lo ha dado Alfonso Guerra, porque no es verdad que Cataluña no tenga autogobierno, más que Baviera y más que Massachusetts. El problema es que Cataluña está siendo manejada por 4 sinvergüenzas políticos. 4 sinvergüenzas, tranquilamente. 4 golpistas políticos. 4 delincuentes políticos que están jugando seguramente para tercero. Con la operativa sacramental, sacerdotal, entre comillas, por lo que le afecta al clero catalán, de un señor que es un narcisista y que se llama Pablo Iglesias. Es simplemente un narcisista y un oportunista de la política. Y seguramente tendrá problemas de Freud, pero no está propiciando el futuro de este país que se llama España, como se llamara Esperia o se fará en boca de Salvador Espriu. Es decir, esto es una tragedia. El propio Fontana decía hace poco en una entrevista de Escolar en el diario.es de que la independencia se gana en las guerras, cosa que le hemos dicho aquí muchas veces. Con lo cual, ¿qué va a intervenir Europa? Si Europa lo que tiene que hacer es avanzar en los sistemas de autogobierno, porque esto lo está creando Europa. Porque si no, yo digo una cosa que va a parecer una buta. Estoy de acuerdo con Guerra, como estoy de acuerdo con Rodríguez Ibarra cuando estoy en desacuerdo con él con muchas cosas. Pero en lo que decía el otro día de la urgencia, estoy totalmente de acuerdo, aunque se llegara a un gobierno de coalición PP-PSOE. No pasa nada. No pasa nada, no le ha pasado al alemán, ha perdido 2 puntos, ¿y qué? Pero se salva al Estado. O sea, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es mi opinión, Antonio, tan respetable como la tuya. Totalmente. Este tema, Juan. Es tu opinión, pero Claro. la mía es diferente. No, la tuya es antisistema, ya lo sé. No, la mía es No diferente. llega a ninguna conclusión. Y
Yo sí he puesto conclusiones, Juan Diego. Sí, la conclusión tuya es muy fácil. La misma de guerra. Aquí se está gestando en Europa un prefascismo. Se deduce. Claro, la de guerra se deduce también. Fácilmente. Que seguro que han robado guerra. Pues no han robado nada como yo. Pues yo no estoy de acuerdo, no Aquí estoy de acuerdo jugando un prefascismo en absoluto. Y Cataluña es un buen laboratorio. Vamos a ver, si en este país se han creado situaciones prefascistas, como tú llamas, y todo lo demás, es consecuencia de las políticas. Eso no se crea de la noche a la mañana. Eso, como si lo dice el Santo Padre. Estoy con él. Eso se crea como consecuencia de unas políticas que se han ido aplicando. No, las cosas no surgen de la noche a la mañana por generación espontánea. Hay una trayectoria definida a lo largo del tiempo, que es la que ha dado origen a esto. Y como no se ha solucionado, pues se ha podrido. Y nos encontramos en una situación tremendamente difícil. Y la situación es difícil porque tenemos un gobierno obtuso, inepto, incapaz de negociar, y por otro lado tenemos a una dirección nacionalista que no da un paso atrás. Entonces, ¿qué solución? Perdona. Totalmente de acuerdo. Perdona. Entonces, ¿qué solución es la posible ahora mismo aquí? La única solución es que la Unión Europea de alguna manera los coja y diga, señores, aquí hay que negociar por los intereses no solamente ya del territorio español, del territorio catalán, de la banca alemana, la banca francesa, del 20% del Producto Interior Bruto catalán, etcétera, etcétera. Aquí hay que buscar una solución. Y yo creo que la solución a la que se llegará antes o después, no sé si pasará 1 año o 2 años, es que se hará un referéndum vinculante. Si no, ya lo veréis. Dentro, no sé el tiempo, será más o menos duradero. Y se podrán decir más o menos conclusiones categóricas, como se están diciendo aquí esta noche. Bueno. Pero, al final, el referéndum será exigido por la Unión Europea y será un referéndum vinculante. Si no, ya veréis. Y otra cuestión, ya que me gustaría, en vuestro turno, las reglas del juego, quien las ha cambiado y quien las ha estado intentando cambiar desde hace mucho tiempo es el gobierno de Rajoy, que cambió el Tribunal Constitucional, que cambió las leyes, que en el 2015, cuando se estaba negociando, cuando estaban los catalanes negociando con Rajoy más, hablando y tal y cual, en 2 meses presentó... El Parlamento no ha roto las reglas del juego, vamos, que lo digas tú. Las reglas del juego, perdona un momento, Antonio, las reglas del juego se han venido rompiendo desde hace mucho tiempo ya. El Parlamento es el último. A partir del gobierno. Venga, Juan, acaba, por favor. Venga, vamos a otro tema y ahora en este tema, si queréis apostillamos. Si no, tengo que abrir un segundo turno. Venga, vamos a seguir avanzando porque nos queda poco tiempo ya y hay que hablar de la causa independentista y algo a lo que habéis hecho alusión, que son los apoyos en el exterior. Bueno, pues la causa independentista está logrando inesperados compañeros de viaje, además de figuras cuando menos controvertidas, como Julian Assange o el exministro heleno Yanis Varoufakis, y en los últimos días lo más granado de la extrema derecha europea se han sumado al debate, mientras que los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Holanda han mostrado su apoyo al gobierno español y ha instado al respeto del orden constitucional de los líderes de diversos partidos xenófobos y de movimientos euroescépticos que se están posicionando en contra de Moncloa, de la Unión Europea por su posición o en defensa del gobierno catalán y de este referéndum ilegal. Antonio, sobre los apoyos. ¿Qué compañeros iba a esperar? Lo hemos dicho antes, lo ha comentado Alfonso Guerra, como persona experta. Por cierto, le tengo mucho afecto a Guerra porque yo me lo he encontrado en estrenos de teatro. Con su amigo, compañero de esas acciones, se llama Salvador Clotas, que tú recuerdas muy bien, porque era el secretario federal de Cultura, en el Albéniz, las memorias de Adriano, de Escaparro, en fin, en Mérida venía siempre, cosa que otros no hacían. Quiero decir, desde esa perspectiva, yo anímica y emotivamente me siento muy cercano a Guerra, porque le supongo, le estimo, le reconozco
valores de referencia, no seguramente desde la perspectiva del intelectual que escribe, llámese Javier Cerca o Eduardo Mendoza, pero sí de la perspectiva de la experiencia contrastada con mucha gente y muy sensata. Hoy lo que ha dicho de que, y lo ha refrendado Domingo, que hay un prefascismo incubándose, es evidente, como consecuencia de la crisis, como consecuencia de un juego. Claro, estos pantalones míos se hacen en Bangladesh. Por lo cual, la Europa de los mercaderes ha deslocalizado las industrias. Ese es un juego que hay que resolver desde el planteamiento global y no es el planteamiento de una Europa que no cree en otras cosas. Por lo tanto, esos compañeros de viaje eran los normales y están ahí. Si Rajoy a un bloque constitucional con el PSOE Ciudadanos le dijera, oigan ustedes, señores de la Unión Europea, o ustedes arreglan este tema con todas las consecuencias, o somos nosotros los que nos vamos a ir de Europa en un segundo Spanish, Brexit. ¿Por qué? Porque posiblemente nosotros, en esa situación, con 70 millones de turistas que iban a seguir viniendo, porque sería un país, lo fue en el franquismo, estable, tranquilo y tal, independiente de los grises y de otras historias del momento, pues devaluaríamos, tenemos un sector agroalimentario que para algo sirve, para que comamos solventemente, maravillosamente todo, y podíamos ser absolutamente gozadores del pleno empleo. Pero ¿qué pasa? Que unos señores que se sienten, un bloque de Cataluña, que es el que no ha defendido el rey, que se sienten superiores al resto, que somos unos mangantes, unos pijosos y unos ladrones. ¿Cuánto se lleva de IVA de la sección de gas natural Fenosa Cataluña de Extremadura? Tampoco es decir, vamos a hablar. ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? Hacer una evaluación, Juan Viera, que eso es lo que tenemos que hacer desde la izquierda. Menos pontificar y menos hablar y más inventariar. Y saber cómo Extremadura está siendo robada a mano llena por los catalanes y por otras instancias. ¿Entendido? Históricamente. Al menos de 70 años atrás. Con lo cual, no me extraña a esos compañeros de viaje, en absoluto. Pero si Rajoy, Pedro Sánchez y quien la acompañara, o todos, dieran un golpe en la mesa y dijeran, oigan ustedes, o ustedes arreglan este asunto, le dicen claramente que si Cataluña se va, ni la NISA, ni la SEA, ni historia, y van a ir a lo que tenían en el 59, 3 millones de habitantes. Y segunda parte, si no España va a pedir la salida, va a hacer como el Reino Unido. ¿Por qué? Tenemos ¿quién se lleva? ¿Quién come de nosotros? El Reino Unido. De los 40.000 millones de dólares que exportamos del sector agrario, agroalimentario y bebidas, 40.000 millones. Después de darnos de comer el 5% de media de España. Va el 1,2% a China. Coño con China, que está detrás de todo lo que pasa. 1,2% a China. El 12 y pico a Estados Unidos. Y el resto a Europa, Antonio, especialmente al Reino Unido. Por favor, un dato. O sea, que menos lobos, Caperucita. Menos lobos, Caperucita de Europa. Del Producto Interior Bruto, ciertamente Cataluña encabeza la mayor aportación al PIB español con un 18,9%, seguido solamente a una décima de Madrid, 18,8%. Pero si analizamos las dos últimas décadas, según el diario Expansión, en los que se ha producido quizá un incremento del nacionalismo catalán, mientras que el Producto Interior Bruto de Madrid ha crecido en los últimos 20 años un 15%, el de Cataluña solo ha crecido un 3%. Claro. A mí me decía el otro día un ilustre compañero de izquierda, me decía, en plan de broma, ¿qué pasa? Que aquí cada 70, 80 años hay que bombardear Barcelona para que estén tranquilos. Es una buta, evidentemente. Pero, hombre, ¿en qué medida son superiores a mí? ¿En qué medida? ¿En qué medida? ¿Cuántos premios no? Claro, yendo al juego de las canicas, al callejeo. Pero yo, vamos, venga, Juan. Insistir nuevamente que los catalanes, Cataluña no es enemigo de Extremadura, que si Extremadura se encuentra como se encuentra no es porque los catalanes nos roben, que esa es una idea que difunde el nacionalismo español para justificar actuaciones y comportamientos que marginen o que den una imagen sesgada, equivocada de Cataluña, de lo catalán, que eso es lo que ha hecho el Partido Popular, que eso es lo que ha hecho Rajoy desde el año 2006, cuando empezó a coger firmas contra la reforma del Estatuto de Cataluña, desde que empezó a decir que había que dejar de beber el champán o el cava catalán, en fin, en definitiva, que los catalanes, sí señor, sí, es una idea. Un argumento muy poco. ¿Cómo que? Es la idea que se está difundiendo. Es un argumento muy poderoso para que los extremeños, muchos extremeños, tomen esta idea de que los catalanes son enemigos
de Extremadura y nos roban. Aquí, y vuelvo a insistir, si nos han robado han sido las propias clases dirigentes extremeñas, con una política subordinada a Madrid, que ha consentido todo eso. Sí, eso sí es y cierto. vamos a dejar ya la Eso sí es historia cierto. de que si los catalanes nos roban, que si los catalanes tal. Los catalanes, si están planteando el asunto que están planteando ahora un sector importante de la población, es porque considerarán que tienen derecho a ese planteamiento, y entonces habrá que negarles el planteamiento, pero con razonamiento y con objetividades, y no de la manera como se le ha negado, y es pasando del tema, dejándolo como se disuelve un azucarillo en agua, esperando que todo se diluyera, porque después es un error, y lo tenemos ahora, y por muchas afirmaciones categóricas que se hagan aquí hoy, no se va a solucionar el problema. Vale, El- amigos, concluimos contigo. Sí, vamos a ver. El España al robar lo han dicho ellos, ¿eh? Voy Sexo a- contrario. Bueno, pues, Voy a- sí, pero no digamos nosotros que Bueno, los catalanes lo nos han roban. abierto a ellos, que lo justifiquen. Sexo contrario y decimos nosotros lo que decimos. Alfonso Guerra no ha terminado escucha solamente alguno, con esto. Claro. Alfonso Guerra también así lo publica El País, pero ha sido en Onda Cero. El 23F hubo un golpe de Estado y toda la sociedad se movilizó. Ahora dan un golpe de Estado y ponen los ojos en la policía. Has dicho una cosa antes, Antonio, muy buena, que no podemos volver al prefascismo porque levantar la mano, o sea, que no volvamos a lo que está muy mal eso de levantar la mano, pero igual de mal que levantar el puño, igual de mal que levantar el puño. Nazismo y comunismo vienen a ser lo mismo, son primos hermanos. Lo vamos a acreditar con la entrada que ha hecho el moderador cuando ha leído en este último tema. Assange, el Varoufakis, la ultraderecha está apoyando a los separatistas. Vivir para ver. Y Podemos. Y Podemos. Y Podemos es decir, también. que Podemos estar con los fascistas europeos. Totalmente. Es impresionante. Totalmente. Es impresionante. Ahora, aquí tenemos que elegir los españoles. Aquí hay que elegir. Y aquí hay que elegir entre el terror social, que es lo que ahora mismo impera en la región catalana, ahí están las imágenes, el terror social. Pero si el en terror que- social es el que ha en aplicado que la a policía y la Guardia en Civil el con que a los- órdenes de la en vicepresidenta, el perdón. que a mis hermanos Hombre. guardias civiles y policías nacionales ¿Y los catalanes no están son tus tratando hermanos? como perros, Hombre, en el que los antisistemas están acreditando cómo se portan. Hay que elegir entre eso, que está a la vista en todos los medios de comunicación, y las libertades. Y yo me quedo con las libertades. Pero es que hay que triunfar sobre el terror social, sobre la manipulación y los insultos a los hijos de los guardias civiles en los colegios, a los que los están castigando por ser hijos de guardias civiles. ¿pero quién dice eso? Eso se está publicando y es cierto. Ahora, la verdad molesta, siempre ha molestado. Y hay que recuperar transferencias. El Estado, el Gobierno de la Nación, la Administración Nacional, tiene que recuperar las competencias en seguridad, para que los mozos de escuadra no sean colaboradores necesarios de un golpe de Estado. Y se está demostrando y acreditando para qué sirven las policías autonómicas: para proteger a los golpistas, para favorecer el golpismo. Y hay que recuperar las competencias en sanidad y en seguridad. Y termino. ¿Y educación? Y educación, por supuesto. Sobre todo en educación también, al igual que la de seguridad y sanidad. Y me alegra de que, del mismo modo que en 1981 el rey de España, entonces don Juan Carlos, salvó a la democracia, ayer el rey de España, 36 años después, pretenda también, con un golpe de Estado que está en triunfando aparentemente, haya dado la cara y haya hecho un ejercicio de liderazgo, lo que no ha hecho ninguno de los líderes de los partidos políticos. Hay que salvar el Hay Estado. que Hay verdaderas, salvar el verdaderas barbaridades. No, Estamos, señores, se no se hay están tiempo para diciendo aquí más. hoy verdaderas barbaridades. Vamos. ¿Cuánto No hay tiempo dura para la más. Por otro lado, Os- por otro lado, el evento jurídico Antonio, es difícil. os emplazo al próximo miércoles a seguir debatiendo sobre este tema, porque vamos a tener indudablemente muchísimos más, hablar mucho más. Si os calláis, por favor, es que si no, no puedo hablar.
hablaremos mucho más de este tema, seguramente. Gracias a Domingo Hidalgo. Paz y bien, gracias. Gracias a Antonio Vélez y a Juan Viera. Gracias. Y a ustedes agradecerles siempre, como siempre, su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Ahí le esperamos con la última hora de lo que sucede a nuestro alrededor. Y mañana le emplazamos a una nueva edición de La Picota en Televisión Extremeña, ya en la edición 648. Gracias, hasta mañana, que sean felices.